Buenos días. Tenemos el gusto de entrevistar hoy día al distinguido historiador Luis Miguel Glave. El doctor Glave ahora está viviendo y trabajando en España. Desde España se está comunicando ahora con nosotros. Y sin embargo, él es investigador con gran conexión con el Cusco, no solamente en el tema de su estudio, sino también en algunos hitos de su vida. Por ejemplo, es conocido como uno de los cofundadores del Centro Bartolomé de las Casas. Es un gran placer tenerlo aquí y podemos comenzar con la primera pregunta, que es una pregunta obvia en el contexto cusqueño. Sabemos que esta fecha es muy importante para la región, pero ¿por qué la fecha como el 9 de enero de 1825, la declaración y el juramento de la independencia en el Cusco, en nuestra ciudad se comenta tan poco? Buenas. Bueno, primero muchas gracias por la invitación para participar en este programa, en esta entrevista. Lo felicito por llevar adelante una labor de difusión de temas que son importantes para el Cusco. Efectivamente, yo tengo un vínculo con el Cusco desde hace ya muchísimos años y tengo una deuda de gratitud con el Cusco y con los cusqueños, ¿no? Porque probablemente el hito más importante para mi formación como profesional y como persona fueron los años que viví en Cusco. Y posteriormente, aunque ya dejé de residir en el Cusco, nunca dejé de investigar sobre el Cusco, de visitar el Cusco y de buscar siempre hacer investigaciones referidas a la historia del departamento y de la región y de sus gentes, ¿no? Entonces, eh, para mí es un placer estar con ustedes y responder a las preguntas que ustedes quieran hacerme. Eh, sobre el tema de la independencia y el Cusco, ¿no? Antes de hablar de la independencia y el Cusco, un llamado de atención respecto a la manera como se ha conmemorado el bicentenario de la independencia. Me parece que es importante que ya que ha pasado el bicentenario, digamos la fecha del bicentenario, reflexionemos también sobre lo que ha sido esta conmemoración, celebración, que podríamos utilizar el calificativo de descafeinada, ¿no? Es decir, no ha habido una celebración realmente tal, ¿no? Es decir, ha pasado un poco, no desapercibido, el hecho de que se conmemorasen 200 años de la independencia, sino que no hubo ninguna intención de parte del Estado de hacer una conmemoración en forma y tampoco un reclamo de parte de la ciudadanía, de las organizaciones culturales, cívicas, por hacerlo, ¿no? Entonces, creo que es importante llamar la atención sobre esto, ¿no? Porque son épocas difíciles para el país. No son las primeras épocas difíciles, es un momento más de los distintos momentos de dificultad que ha pasado el Perú. Y este es uno de ellos, es uno de los agujeros negros de nuestra historia. Y entonces que el Estado, que las instituciones que debieran haber sido las llamadas a conmemorar este momento tan importante, pues fundacional de lo que es nuestro Estado nacional, no hayan hecho nada para que esto se haga de la manera adecuada o por lo menos digna, revela pues el estado en el que nos encontramos, ¿no? Eh, Creo que la memoria histórica es una asignatura pendiente para el país, ¿no? Estamos en un momento en el cual se está intentando desdibujar la memoria, rediseñarla. ¿M?
Entonces, actualmente, recordar lo que ha sido el nacimiento de nuestro Estado Nacional, que significaba un movimiento de transformación, de ruptura, no es algo que interese a un Estado, a un gobierno que controla un Estado descompuesto, no les interesa pues que se haga esto, ¿no? Y por otro lado, también en la academia tampoco ha habido una gran cantidad de eventos. Ha habido eventos, es justo decir que sí, porque lógicamente tuvo que haber eventos, pero fueron eventos poco originales, ¿no? Se focalizaron, por ejemplo, en la batalla de Ayacucho, como si la batalla de Ayacucho hubiese sido, digamos, la ejemplificación de la independencia. La batalla de Ayacucho fue una resultante, un elemento fundamental, desde luego, pero no explica el proceso de independencia ni los problemas que devinieron del proceso de independencia, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera ha habido una suerte de involución en nuestro proceso de reconstruir nuestra historia nacional. Entonces, esto quiero señalarlo, digamos, como punto de partida, porque me parece que también es muy importante, porque si hacemos un conversatorio, si hablamos sobre la independencia y el Cusco, y nos pretendemos pensarlo solo desde el Cusco, hacemos como una suerte de ombliguismo, ¿no? El Cusco es parte de un proceso, ¿no? Entonces, no está fuera y además siempre fue el Cusco un elemento fundamental para la definición del Perú. Entonces, hablamos del Cusco, pero hablamos del Perú. Entonces, es muy importante partir de esto. Y luego sobre la pregunta propiamente dicha, ¿no? O sea, es decir, que la fecha del reconocimiento oficial de la independencia en el nuevo departamento del Cusco, que no se recuerda, que no se hace una celebración adecuada, pues es cierto, pero también hay que tener presente el reconocimiento de la independencia, digamos, el establecimiento de las instituciones republicanas en el Cusco no fue un proceso muy heroico, ¿no? Es decir, eh, eh, un poco como que no hubo solución de continuidad, ¿no? Ya como ustedes, como en general se sabe, y creo que los oyentes, la gente que no son especialistas, pero más o menos tienen una idea, saben pues que el Cusco pasó por un periplo curioso, ¿no? Porque de haber sido la cuna de la gran rebelión indígena, y no solo indígena, sino, digamos, el foco del inicio de la descomposición del dominio colonial, con Tupac Amaru y sus compañeros, eh, después de eso, de ese proceso que fue aplastado de una manera violenta y sanguinaria, eh, el Cusco siguió siendo parte de las luchas por la independencia, eh, y nuevamente se convirtió en, en el escenario de lo que fue probablemente el movimiento independentista más importante de todos los que se han llamado movimientos precursores, ¿no? Esto está mal diseñado, ¿no? Eso era parte del proceso de independencia, ¿no? No son precursores, ¿no? O sea, eso era el proceso de independencia. Y el Cusco cumplió un papel protagónico, es decir, no estuvo ausente, sino que obviamente ¿cómo se dice? Necesariamente tenía que haber estado presente y estuvo, ¿no? O sea, a partir del Cusco, ya saben ustedes que salieron unas expediciones revolucionarias buscando expandir un movimiento que había empezado en Cusco, pero que estaba vinculado con una serie de esfuerzos independentistas en todo lo que era el sur andino. Y entonces, allí hubo un intento fallido también,
en donde el Cusco se presenta pues con una cara transformadora, ¿no? Con todos sus errores y con todo lo que podríamos hablar de ese momento revolucionario del año 14, ¿no? Eh, el año 14 también pensaba que debió haber sido pues un momento de celebración, ¿no? En el Cusco se intentó hacer, ¿no? Se sacaron algunas publicaciones bienvenidas, se hizo un esfuerzo, pero en realidad pues, para el país no hubo pues un reconocimiento a lo que eso significó. ¿No? Pasó casi también desapercibido, por otras razones, no por las razones por las que ha pasado no convenientemente celebrado el Bicentenario, sino que mm, por otras razones no se le reconoció, pues, la entidad del movimiento cusqueño de 1814, ¿no? Y luego de 1814 en adelante, resulta que cuando ya se produce la crisis estatal, el Cusco se convirtió también de la noche a la mañana, porque llegó el virrey, se convirtió en el centro del poder, del último poder político virreinal, ¿no? Gobernaba el virrey desde el Cusco. Entonces, de una zona conflictiva pasó a ser supuestamente una zona realista, ¿no? Para utilizar los términos más globales y que se puedan entender. Y luego de esto, pues entre 1821 en 1824, resulta que de la noche a la mañana, porque aquí en el Cusco no hubo, digamos, no fue el escenario de las conflagraciones bélicas finales, resulta que lejos del Cusco se produce la capitulación de los generales españoles, el reconocimiento pues de que ya había un Estado, y entonces un poco como que se, se, se mandó el aviso al Cusco, ¿no? Bueno, señores, ya el Perú es independiente, entonces ahora el Cusco también es parte del Perú independiente, entonces un poco como que llegó el mensaje y llegó un personaje fundamental que fue Agustín Gamarra, y entonces el Cusco pasó a ser uno de los importantes departamentos del nuevo Estado Nacional peruano, ¿no? Por eso yo al libro que partía del estudio de la prensa, el libro ese que escribí hace ya mucho tiempo, le puse la República instalada, ¿no? Se instaló la República, ¿no? Se instala, pero eso no significaba pues gran cosa. Significó, obviamente, no podemos decir que no significaba nada, era muy importante, ahí hubo muchas cosas que ya podemos conversar ahora. Pero no hubo pues un asunto heroico, no hubo una una gran conflagración, sino que un poco como una especie de transición sin solución de continuidad, ¿no? Entonces, tampoco es que sea una fecha que llame la atención y no me extraña pues que no aparezca pues en los anales, ¿no? O sea, que no aparezca como una fecha importante a ser tenida en cuenta y entonces, claro, que no se celebre. Además, para mala suerte de la fecha, pues también viene después de las fiestas navideñas. Entonces, cuando la gente está en fiesta navideña, entonces claro, todas las conmemoraciones en realidad tienen una función simbólica ¿cómo se dice?, de llamado de atención. Tú no puedes hacer cosas simbólicas y llamar la atención cuando la gente está comiendo panetón y chocolate, ¿no? O tomando champán porque va a llegar el nuevo año y están de fiesta justa para olvidarse de las cosas malas que pasaron y soñar con que algo va a pasar nuevo mejor, ¿no? Entonces, en esos momentos, hacer una celebración pues, que es poco pertinente, ¿no? Entonces, yo creo que esas son explicaciones generales para entender por qué pues, no se conmemora, no se celebra, digamos, ese momento en el cual en el Cusco se jura, se reconoce la independencia, ¿no? Lo cual no quiere decir que eso no fuera una cosa importante, ¿no? Bueno, esto es para responder tu pregunta y dejamos varias cosas para otras preguntas más. Sí, muchísimas gracias. Justo yo estaba recordando que la llegada de Gamarra a Cusco
coincidió prácticamente con las fiestas navideñas y da la impresión de que él aprovechó un poco la alegría, el espíritu celebrativo. Nadie quería ningún tipo de conflicto probablemente para esos días. Entonces, puede ser que haya sido el momento estratégico para que la transición pase un poquito más suave. Y el discurso famoso de Gamarra, el discurso de su ingreso al Cusco y digamos, su entrada al cargo como nuevo prefecto, el discurso está firmado e impreso con la fecha 25 de diciembre. Como regalo de Navidad. Y es muy curioso imaginar cómo en Cusco, que es una ciudad que dedica mucha atención a fiestas religiosas, cómo conjugaron esas dos cosas, ¿no? El cambio político con las fiestas navideñas, que son en algo cosas Ujú, totalmente contrarias. ujú, ujú, Y bueno, por otro lado, aquí estamos en Cusco observando cómo llegó ese proceso a la región, a la ciudad, pero por otro lado, cómo se veía la independencia del Cusco desde el resto del Perú y desde Lima, desde el centro. ujú, ¿Cómo se inserta esta fecha, enero, 9 de enero de 1825, en el panorama de la independencia nacional? ujú. Bueno, a ver, vamos. Como digo, eh, eh, ¿cómo se dice? Las cosas ya estaban, ¿no? O sea, un poco el largo proceso de gestación de la independencia ya se había ido dando. Eh, y un poco como que no se produce una revolución, ¿no? O sea, la gente la sociedad tenía pues una estructura, la gente tenía posiciones, eh, pocos pierden gran cosa y muchos poco ganan, ¿no? O sea, no hay una redistribución, no hay normas importantes que significaban cambios. Lo que había que hacer era crear instituciones sobre una sociedad que ya no iba a cambiar, que ya había ido cambiando, que ya digamos que desde esa plantilla que estaba a principios del siglo XIX, no hay cambios sustanciales. Lo que hay es una sociedad que está viviendo guerra y entonces, claro, esto significa, pues, trastornos generales, elementos económicos en la vida cotidiana de las zonas que están afectadas, la gente, los hombres que eran convocados a la lucha, pero en general la sociedad está establecida, ¿no? Entonces, hombre, eran cosas simbólicas, ¿no? Eran cosas simbólicas el reconocimiento. Em, sí, efectivamente, había comunicación y hubo personajes importantes que habían luchado por la independencia en el campo militar, que estuvieron en Cusco, ¿no? Entonces, claro, se sabía esto y se comentaba, ¿no? Y se comentaba sobre todo ya en el naciente periodismo, ¿no? En el periodismo que era pues ya comenzaba a ser pues un poco como la caja de resonancia que en las ciudades y en los pueblos en donde llegaban los periódicos también para leer, se comentaba, ¿no? Entonces, claro, en distintos, en Arequipa, en Huamanga, en La Paz, en Puno se comentaba. Porque, por ejemplo, Sucre estaba justamente de paso, se quedó en Cusco, ¿no? O sea, que estaba Gamarra, estaba Sucre, ¿no? Llegaron otros personajes que habían sido importantes agitadores en la independencia. Y entonces, claro, se comenta un poco esto, se sabe. Pero digamos que salvo es un cuchicheo periodístico y tal, pues tampoco fuera que era algo, digamos, que tenía que llamar muchísimo la atención, ¿no? En ese momento, digamos, todos estaban preparándose para ver qué es lo que pasaba y cómo, y ¿cómo se dice? ¿Qué carta jugaban para acomodarse a lo que venía, ¿no? Entonces, es un momento en el cual hay una cierta incertidumbre respecto a eso, ¿no?
son los nombramientos, ya vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? O sea, quiénes ocupan puestos de mando, cómo se organiza, cómo se estructuran las nuevas instituciones. Entonces todos están un poco a la expectativa para ver cómo se colocan, ¿no? Cómo se colocan para no perder posiciones o para ganarlas en la medida de lo posible, ¿no? Esto es más o menos lo que podría comentarte. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de este cambio, siempre apuntamos como hacia el futuro de ese momento, es decir, cómo se iba a desarrollar lo que venía, ¿no? La nueva república instalada. Pero eh, lo que usted ya ha dicho, esta república instalada heredó toda una cola, ¿no? Todo un legado, todo una, digamos, una herencia bastante complicada de esos 3 años del funcionamiento del gobierno virreinal, el último, digamos, el último suspiro de la monarquía española en Perú. Entonces, un poquito mirando hacia atrás, no hacia adelante a partir de este punto de la Declaración de Independencia, sino hacia atrás, sería interesante también preguntarnos qué referentes simbólicos se lograron establecer en Cusco durante esa estadía de casi 3 años del virrey La Serna y este gobierno virreinal, digamos, ya moribundo eh, y agonizante. Ujú. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Es muy interesante, que esto es algo que ya los investigadores están trabajando, pero ten en cuenta que esta época eh, fue la época en la que en España se restableció la Constitución de 1812. Es decir, que de alguna manera en la metrópoli, en la península ibérica, en lo que era, hombre, también, también el fallido, el balbuceante Estado Nacional español, ¿no? Porque después de haber sido un imperio, ya pues ya eran despojos del imperio, ya no quedaba pues un imperio. Y entonces, claro, ahí también había polémica, ¿no? Y no fue un momento en el cual las instituciones en el Perú, las instituciones del gobierno virreinal, del gobierno en el Perú, no eran instituciones que estaban regidas por un marco legal autoritario, sino que más bien estaban regidas por un marco legal liberal que se había dado en 1812 y que patrocinó una serie de cambios muy importantes en términos políticos, culturales, institucionales, y que había sido pues destruido, ¿no? O sea, España, España tuvo en ese momento también una posibilidad de haber logrado pues, un Estado nacional con unas bases democráticas eh, que perdieron también, lo perdieron. O sea, así como en el Perú balbuceaban las novedades, en España también. Entonces ellos perdieron esa posibilidad y tuvieron pues ahí unos procesos también muy curiosos, ¿no? Porque un mismo rey, un rey pues poco recordable por lo mediocre, por lo ridículo que terminó siendo, ¿no? Un tipo que abdicó, que salió, que se escondió, que lo defendieron, lo repusieron en el trono y en lugar de, digamos, seguir en el camino de lo que había sido la reposición del trono del rey, lo que hizo fue perseguir a los que habían hecho la resistencia, perseguirlos, entre los cuales, entre esos perseguidos en España, estuvieron varios americanos que estaban en España jugando un papel político importante y que fueron perseguidos y algunos perdieron la vida. Entonces se restablecieron pues las normas del antiguo régimen, se canceló todo el proceso de evolución hacia el liberalismo
Pero resulta que en la época en que están en la gran crisis que va a llevar a la independencia definitiva de América, se restablecieron las instituciones liberales. O sea que tampoco es que hubiese digamos, una institucionalidad eh, autoritaria, sino que había pues algunos mecanismos que permitían allí elecciones, que permitían que había un poder legislativo, una manera de ejercer la justicia que tenía algunas inspiraciones novedosas que se habían restablecido y dentro de España habían posiciones diferenciadas. Entonces se mantenían aquellos que estaban en contra del liberalismo y los liberales. Y eso se manifestó también en el gobierno. No sé, porque también allí, en el gobierno virreinal, en el último gobierno, que estaba, digamos, con sede en Cusco, había pues unas posiciones diferentes entre unos y otros, ¿no? Al punto que unos militares que eran opuestos a los liberales, mantuvieron todavía una resistencia importante en Bolivia, al punto que, por ejemplo, ahora, este año 25 recién se celebra pues el bicentenario de Bolivia, porque Bolivia logra digamos, el triunfo militar definitivo en el 25, y además que su nacimiento republicano, mientras que ya la batalla de Ayacucho se suponía que había sido el armisticio final del ejército español. Sin embargo, como había estos enfrentamientos, esta discordia, se manifiesta también en ese nivel, ¿no? Y en el Cusco, pues como te digo, eh, 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 hubo personas que estaban en las instituciones que pues, habían estado tanto en el bando realista en 1814 como algunos que habían estado favorables al movimiento de los hermanos Angulo y Pumacagua, pero que se habían pues un poco como se habían camuflado y se habían logrado mantener dentro, digamos, no habían perdido todas sus prerrogativas, sus posiciones, sus bienes y que se habían mantenido. Y ya luego, cuando se produce el reconocimiento de la independencia, como te digo, todos, como se dice, de nuevo y a acomodarse, ¿no? Sí, y la siguiente pregunta justo sigue un poquito esta clave. Em, Ahora sí, mirando hacia adelante y hacia las consecuencias de este punto de inflexión, eh, la sociedad cusqueña aparentemente se adaptó con bastante rapidez al nuevo orden, digamos, y hay historias personales que muestran en apariencia una transformación prácticamente mágica de una persona del bando realista al bando republicano y de ser fieles, leales y comprobarlo con acciones, también ser fieles a la monarquía. Después igualmente empezaron a actuar a favor de la república con el mismo entusiasmo. Ujú, ujú, Entonces, bueno, había una serie de casos como esos. Y por otro lado, ya más general, empezaron a formarse nuevas instituciones. Entonces, eh, lo que justo quería preguntarle ahora es cuál fue el proceso de la adaptación, al menos en los primeros tiempos de la sociedad cusqueña, a este cambio, tanto por el lado de tal vez algunos casos personales, individuales específicos, que siempre son curiosos como ejemplos, como por la parte de la transformación social grande y la formación de nuevas instituciones. ujú, ujú. Bueno, mira, sí, eso es muy interesante, eso es muy interesante. Bueno, el ejemplo máximo es el del que fuera pues el reyezuelo del Cusco, que fue Agustín Gamarra, ¿no? Porque claro, em, el prefecto del departamento, de alguna manera, pues era el que iba a instalar la república, ¿no? Y entonces se le encarga esto a un hombre que era de la región, o sea, Gamarra era cusqueño, ¿no? O sea, que era un paisano. Entonces, efectivamente, este hombre llegó al Cusco después de su
andar en los campos de batalla, pero era un cusqueño, ¿no? O sea, llegaba pues a su tierra y, y Gamarra pues es el ejemplo, ¿no? Porque Gamarra había sido un militar realista que luchó contra los movimientos independentistas y que en el transcurso del proceso político-militar, porque este fue un proceso político y militar, pasó a ser pues uno de los grandes jefes del ejército patriota. Y además ahí ya entra a su fase política, ya cuando ya no es solamente el asunto militar, sino que ya lo mandan como jefe político. Es muy interesante lo que hace Gamarra, también vale la pena tenerlo presente, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro, así eran todos, ¿no? Así eran más o menos todos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el obispo era pues un realista, ¿no? Obviamente, un realista, más convicto, realista, porque había dentro de la jerarquía eclesiástica algunos que coqueteaban también con las ideas de cambio y tampoco era una institución monolítica, pero este obispo, Orihuela, era un realista. Sin embargo, se deshace en elogios porque, claro, llega el paisano, se conocen, saben quién es, y le hace pues unas grandes demostraciones de loas a Gamarra, de aceptación de la independencia. Pero una vez que Gamarra comienza a actuar, comienza a dar una serie de normas que necesariamente iban contra lo que eran las bases materiales de la Iglesia Católica, eh, a, a la cual le quitan una cantidad impresionante de bienes raíces que poseían las órdenes religiosas, que van a ser secularizadas. Por ejemplo, el mismo Gamarra se hizo, esto es lo que estudié yo en mi primer libro, ¿no? Gamarra se hizo con una de las haciendas más grandes y más ricas de toda la región del Cusco, que era la hacienda Silque, inmenso latifundio, que para más decir, en cuyo territorio se encontraba nada menos que Machu Picchu, ¿no? Gamarra se queda como premio por su lucha por la independencia, se queda como premio con esto, ¿no? Los bienes, muchos bienes de la iglesia fueron secularizados y a partir de esos bienes se consiguieron recursos para hacer las instituciones laicas importantes nuevas, la beneficencia, que tenía que ver con los hospitales, o sea, digamos, el sector salud, ¿no? Y el sector educativo, ¿no? La creación por lo menos de los dos faros, pues, de la educación de la juventud cusqueña, que eran el Colegio de Ciencias y el Colegio de Educanda, ¿no? Que estaban financiados con fondos que se les quita a la iglesia. Entonces, claro, inmediatamente que esto viene ahí, comienzan las desavenencias y el obispo se termina mandando, se va, ¿no? Se va de ahí. Hay un general, Gamarra además era, como había ido pasando de un lado a otro, era práctico también. Hay un general, por ejemplo, Ramón Nadal, que era un general que había nacido en el norte argentino, que había sido un importante jefe del ejército realista, que en Ayacucho, estuvo todavía estuvo en la guerra por el lado español, capituló. Pero como se conocían y era un tipo hábil, reconocible, y además tenía familia en Cusco, eh, es el encargado, es el enviado del nuevo gobierno, es el enviado para dar el aviso de que, bueno, que había que esperar que llegara Gamarra porque había sido nombrado prefecto y que ya había que jurar la independencia, ¿no? Entonces, este es un capitulado, ¿no? Eh, Tienes otros que van a ser, subprefectos en las distintas jurisdicciones de lo que era el territorio cusqueño. Eh, por ejemplo, hay uno muy, muy, muy reconocible, un tipo que se llamaba Juan Ángel Bujanda. Este Bujanda, efectivamente, este Bujanda había estado
había ido con el ejército independentista que salió de Cusco hacia Arequipa como encargado de la intendencia. No se sabe muy bien si por mucha convicción o porque le convenía, pero se había ido, pero logró salvarse. O sea, muchos murieron, o muchos pagaron cárcel, perdieron sus bienes. Pero algunos se salvaron, Bujanda se salvó y quedó allí, y no solo se quedó ahí, sino que además hizo muchos negocios de una manera muy perversa, además, se quedó con los bienes de la viuda de uno de los criollos importantes que murieron, ¿no? Porque también eso fue un drama, ¿no? Porque en 1814, ya en el 15 fue esto, los revolucionarios cusqueños, ya desesperados porque las cosas no le iban bien, bueno, habían detenido a algunos importantes jefes, uno Moscoso y otro Picoaga, que eran pues importantísimos digamos, de la aristocracia cusqueña, y eran militares, y bueno, y los ejecutaron, pues los mataron, ¿no? Y Picoaga, pues, fue asesinado, pues, ¿no? O sea, pudieron no haberlo matado, ¿no? O sea, tenerlo preso porque estaban en guerra, pero ahí se excedieron, digamos, lo ejecutan, y la viuda del pobre Pecoaga que había muerto como víctima propiciatoria de la revolución, no le quedó más remedio que arrendar los bienes que tenía la familia a este Bujanda. O sea que Bujanda después se instala dentro del sistema económico cusqueño post-revolucionario, ya con el gobierno virreinal en Cusco, y cuando se produce la independencia se reivindica y dice, no, si yo he estado en la lucha también en el 14, ¿no? Y entonces Gamarra pues lo premia y lo hace subprefecto, me parece que en Quispicanchis, me parece, una zona cercana y rica, ¿no? En donde además tenía sus propiedades, ¿no? Entonces, digamos que podría mencionar otros casos, ¿no? Hay muchos otros casos, pero es cierto que, digamos, eh, la- lo que hay es un reacomodo, ¿no? Se reacomodan, ¿no? Y cada uno de estos mandatarios eran pues como grandes jefes totales en cada uno de los sitios. Gamarra en la ciudad y va nombrando a unos y a otros, ¿no? Algunos eran pues gente que provenía, pues que había estado en las luchas. Otros no, por ejemplo, el hijo del gran Mateo Pumacahua era un tipo que tenía muchas acusaciones, era bastante abusivo aparentemente, y fue nombrado pues subprefecto pues en Calca, ¿no? Y un mando militar Entonces, claro, tenía pues el hecho de que era el hijo del gran Mateo Pumacahua. Claro, ¿quién va a objetar eso, no? Pero en realidad su práctica no difería, pues, de las prácticas abusivas de muchos otros personajes, ¿no? Pero claro, fue reconocido, ¿no? Entonces, claro, algunos habían estado en las luchas revolucionarias por la independencia y fueron reconocidos, otros se auparon, en realidad aprovecharon a todos aquellos que tenían posiciones importantes en el mando y los reconocieron. Aunque llegaron algunos, por ejemplo, llegó al Cusco un personaje muy importante que se llamaba Benito Lazo, que sí tenía, desde luego, había sido pues un independentista convicto y confeso, había estado preso, había luchado. Ese llegó al Cusco y fue parte del tribunal, del primer tribunal, que era muy importante, pues el tribunal de la justicia es fundamental, ¿no? Entonces Benito Lazo llega allí, y cumple un papel importante, y es un tipo que además no era cusqueño, era puneño, pero llegó al Cusco, ¿no? Hay otros personajes que también fueron muy importantes, como por ejemplo un fiscal. El fiscal era un guipuzcoano, era un vasco que te apellidaba Mujica. El fiscal ayudó,
a montar pues el Tribunal de Justicia republicano. No le hizo asco, ¿no? O sea, no tenía problemas porque además había sido protector de indios, digamos que era un tipo con sensibilidad social, era ilustrado, tenía ideas económicas. Entonces, bueno, un tipo que no había sido un luchador por la independencia, sino un personaje de la institucionalidad colonial, último colonial, eh, cumplió un papel importante en el nacimiento de las instituciones republicanas. Habrá que reconocerlo también y fue importante. Benito Lazo, que también estaba en esto, entró en una, sí, en una institución muy interesante que era una especie de junta de calificación. Esto también es muy bonito porque sí hubo una junta de calificación, o sea, se presentaban expedientes para que se reconociese a aquellos que habían luchado por la independencia. Y entonces hubo ahí un tribunal en el cual estaba Benito Lazo que decía, sí, tal ha participado en la lucha. Por ejemplo, ahí un personaje que yo aprecio muchísimo en la historia del Cusco, una revolucionaria de quitarse el sombrero, una mujer que le llamaban la rubia Noín, que se llamaba Juana Noín, una mujer que había sido apresada, perseguida y que todos sabían que era una independentista desde 1815-16, ¿no? Y que bueno, había estado ahí un poco en las catacumbas, ¿no? Fue reconocida, ¿no? Se le reconoció y dijo que debía estar inscrita en los anales como fundadora de la independencia. Yo escribí un artículo hace mucho tiempo que ha tenido cierto éxito porque por lo menos se reivindica a Juana Noín porque después ha pasado desapercibida. O sea, una como mujer luchadora y sin embargo no se le levantó el mérito que tuvo. Y Benito Lazo, que estaba en la Junta de Calificación, pues le da el reconocimiento a Juana Noy. Bueno, en general hay muchos personajes. Es una historia muy interesante que tenemos que buscarla y escribirla, ¿no? En el campo académico, pero para sintetizarla para la gente, para personas que están interesadas en la memoria histórica, en saber de la historia, saber pues que fue un proceso con contradicciones, que tuvo cambios muy importantes. No hay unos grandes héroes, ¿no? Pero sí, digamos, era pues un ejercicio de ensayo y error en donde todos buscaban acomodarse, porque no hubo pues una revolución propiamente dicha, ¿no? Sino que hubo un reacomodo en las altas esferas y entonces se va creando pues este Cusco republicano, que no fue pues la época más gloriosa de nuestro departamento, porque mm, hubo otros momentos, sino más bien fue un momento de decadencia, ¿no? O sea, el Cusco desde entonces ya nunca más levantó cabeza, o sea, salvo a principios del siglo XX el Cusco entró en decadencia. No dejó de ser simbólicamente importante, no dejó de ser pues el sitio donde se reconocía el origen de los incas y toda esta mitología indianista general, incaísta, eh, pero ya digamos, se dio protagonismo a otros polos más importantes, más pujantes, como Arequipa, por ejemplo, que va a crecer, ¿no? Económica y políticamente, y el Cusco se mantiene siempre, digamos, usando las rentas de su historia gloriosa, pero un poco, pues, un poco ahí en decadencia, y donde todos estos personajes que lograron reacomodarse mantienen, pues, y recrean las antiguas formas de servidumbre semifeudal, de opresión al indígena, ¿no? Y los indígenas mismos entran en un momento de aplacamiento, ya no están movilizados hasta ya finales del siglo XIX y en principios del siglo XX, en donde hay las grandes explosiones indígenas, ¿no? Pero bueno, ya me estoy yendo más allá de la pregunta, ¿no? Ujú. Cuando usted contaba la historia de diferentes personajes, mencionó a la familia Picoaga, Eh, que, bueno, el patriarca de la familia que fue matado durante la rebelión de los Angulo, él era dueño del obraje Lucre, el famoso obraje Lucre,
que era una gran fortuna para aquel entonces, aunque quedó bastante, digamos, maltrecho por las rebeliones tanto de Tupac Amaru como después de los hermanos Angulo. Pero es curioso, este otro personaje que usted mencionó, Ramón Nadal, Ujú. él se casó con la heredera de la fortuna Con una Vaga, Garmendia, ¿no? sí, no recuerdo si era hija o nieta, pero una de Ujú, las descendientes. ujú, Y casi de inmediato, el obraje que producía telas para uniformes militares antes del ejército real, ujú, empezó a producir uniformes para el ejército republicano gracias a ese vínculo del claro. personaje que se casó con la Sí, es heredera. Y cierto. también eso probablemente salvó en parte al menos la fortuna de las desgracias, porque el nuevo jefe de la familia está bien ubicado dentro del sistema republicano. Si no, vaya a saber cómo hubiera sido la suerte de esa propiedad. Y esa Claro. jugada salvó prácticamente la familia de la quiebra. Es cierto. Y luego Luque se convirtió en la primera fábrica textil cuando hubo un intento de industrialización del Cusco. Otra historia, ¿no? Que fue pues un intento de desarrollar económicamente, capitalistamente la región y que fue aplastada pues por el modelo general del Estado Nacional. Y entonces estas fábricas cusqueñas heroicas pues no podían competir pues las grandes fábricas limeñas o con la importación del extranjero y quedaron siempre ahí pues un poco como, ¿cómo se dice? Como reliquias, ¿no? De esfuerzos fallidos, ¿no? Sí, y estos propietarios, grandes propietarios de Cusco, todo el siglo XIX estaban muy bien vinculados con digamos, las altas esferas políticas porque necesitaban esos encargos, porque la fábrica, el grueso de su ganancia, de la ganancia que recibía, lo recibía de los encargos del Estado. Y eso, bueno, también muestra cómo esos procesos, a veces una historia de una familia con la historia de Sí, los sí, sí, sociales y sí. políticos en el país van de la mano y en dependencia directa, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, ahora la siguiente pregunta va más por el lado bastante doloroso y muy comentado y muy conflictivo también en el contexto cusqueño. Sabemos que es un hecho prácticamente comprobado que la situación de la población indígena con la independencia no mejoró, de hecho, y tal vez incluso empeoró. Y también esa situación afectó negativamente a las antiguas élites indígenas que en el periodo colonial, al menos hasta la rebelión de Tupac Amaru, tenían una posición relativamente buena, eran respetadas, reconocidas, los linajes digamos, se rastreaba la descendencia y en el proceso de todos los cambios a lo largo de los fines del siglo XVIII y de los cambios independentistas, todo eso fue removido. Entonces, pero por otro lado, las élites criollas que movieron todo el proceso de la transición a la independencia, enarbolaban la bandera de los hijos del sol, los cusqueños descendientes de los incas. Entonces, ¿cuál fue realmente la situación de las élites indígenas y la población indígena en general en este proceso cuando ya la independencia oficialmente llegó a Cusco? Ujú. Bueno, mi último libro habla sobre la historia de las élites indígenas y la creación de una memoria india en el virreinato, y hablo de muchas de estas cosas, aunque no me detengo en la élite cusqueña particularmente, porque la élite cusqueña siempre tuvo su peculiaridad, pero siempre en el Cusco hubo digamos, una corporación de incas. O supuestos incas, vamos, o sea que tampoco no eran tan incas, eran obviamente ninguno era tan inca ni tan español ni nada, todos eran mezclados, ¿no? Pero se reivindicaban y tenían una posición importante. Eh, y claro, y como bien saben, pues dentro de esa corporación había posiciones diferentes, enfrentamientos de poder, famosa pues la gran lucha por la preeminencia entre Betancur Tupac Amaru y José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru, ¿no? Que lo llevaron
que llegaron a los tribunales infructuosamente, ¿no? Porque ninguno consiguió en realidad ser marqués ni nada. Y bueno, esa frustración fue una de las razones que llevaron a José Gabriel pues a lanzarse a su aventura revolucionaria, ¿no? Y claro, los que detentaban digamos, el control de la corporación cusqueña, de los incas, de los representantes de la nobleza indígena, no fueron tupacamaristas. Pues, ¿no? Hubo algunos, pero en general no fueron. Eso no quiere decir que no tuviera pues en su cabeza una serie de representaciones digamos, de su papel dentro de lo que era esa monarquía. Hubo pues algunos, entre comillas, realistas, pero estos realistas podían ser realistas como pudieron haber entrado dentro del movimiento de Túpac Amaru, como no, porque, digamos, tenían una ascendencia, ¿no? Importante en poblaciones amplias. Los de la ciudad tenían, pero menos, eran más parasitarios, estaban en la ciudad misma. Algunos, algunos adhirieron a la independencia, ¿no? Hay este famoso Justo Sawaraura, este religioso que escribió cosas muy interesantes, pero que era hijo pues, de uno de los que había traicionado pues, a Túpac Amaru, ¿no? Ya he hablado del hijo de Pumacahua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El hijo de Pumacahua que fue reconocido, pero que era un gamonal, pues como cualquier otro. Muchos de de estos miembros de la nobleza indígena, digamos que no se diferenciaban en mucho como propietarios, como hacendados, como comerciantes, no se diferenciaban en mucho de los españoles, que tampoco eran españoles, porque en realidad era gente que había nacido ya en el Cusco o en cualquier región en América, tenían unas mezclas muy grandes, y entonces, claro, se podían identificar como nobles indígenas, pero en realidad ya pues están, digamos, muy involucrados en un proceso económico muy diferente, ¿no? Entonces, digamos que digamos, la memoria incaísta ya no es una memoria de nobles indígenas, sino que es una memoria regional, ¿no? Es una memoria regional que se mantiene con justa razón, porque están guardando una memoria de una historia que de otra manera se podía haber perdido, ¿no? Pero no es una opción diferente a la opción de la sociedad criolla, republicana, que se está creando, ¿no? Eh, y claro, no es un oprobio para la aristocracia indígena cusqueña el que no hayan sido proclives a la emancipación o no hayan sido proclives a la revolución tupamarista, ¿no? Algunos sí estuvieron en 1814 miembros de la aristocracia indígena, intelectuales indígenas, estuvieron en el movimiento, ¿no? Y también participaron, intentaron. Lo mismo antes, ¿no? En la época de Aguilar y Ugalde, en 1805, en distintos momentos aparecen siempre representantes de estas familias de la nobleza indígena que participan también, ¿no? Aunque la mayoría en realidad no se caracterizaron por ser particularmente proclives a los grandes cambios, porque además, digamos que lo que buscaron siempre fue pues que se les reconociese por parte del rey, se les reconociese su pedigrí, su ascendencia. Entonces, claro, ellos no querían perder eso, querían que se les reconozca. Ya luego, pues claro, cuando ya no hay rey, cuando eso se termina, se dan cuenta pues que en realidad ya no tenían a quién pedirle que le reconozcan su pedigrí, pero lo que están buscando pues es más bien ubicarse de la mejor manera con sus bienes dentro de una nueva sociedad. Y lo interesante es que el Cusco pues tiene una sociedad en donde digamos, el factor indígena, que no es de sangre, sino es un poco de reconocimiento social indígena, está pues muy vinculado, es una sociedad muy mestiza, eh, en donde, digamos,
las aristocracias que se van creando siempre tienen pues un vínculo con alguna de estas antiguas familias que tenían nobleza indígena, ¿no? Esto es lo que más o menos te puedo comentar. Y un poquito continuando con esta misma pregunta, bueno, se entiende que en este proceso de reacomodo, algunos grupos sociales y algunos personajes y algunas familias perdieron y otros ganaron. ¿Cuál fue este proceso de recomposición y cambio de acentos dentro de la sociedad del Cusco? Bueno, eso es muy interesante porque eh, ¿quiénes ganan? Los que ganan son los que teniendo alguna hacienda en el sentido general, tanto haciendas como propiedades de tierra o ganado, eh, o casas, digamos que tenían algunos bienes materiales, los que tenían, los que tenían acceso a los sueldos del Estado, es decir, que estaban en las instituciones, y particularmente muchos militares, ¿no? Eh, Estos son los que logran prolongar su posición buena. Pero aparecen, ¿no? Aparecen dentro del Cusco, en la sociedad cusqueña, aparecen personajes que llegan, que no son propiamente del Cusco, que llegan, que son más emprendedores, ¿no? Y que están más bien en la esfera mercantil y vinculados con Puno, vinculados con Arequipa, y que son los que van a ser, ¿cómo se dice? Los beneficiarios de los rentistas. Es muy gracioso porque el Estado era tan endeble que, por ejemplo, un funcionario de correos, un funcionario judicial o un militar, recibía una especie de vale de lo que iba a ganar, pero no recibía el dinero podía estar en camino, ¿no? O sea, el sueldo podía llegar, sabe Dios cuándo. Entonces había unos comerciantes que les compraban sus vales, es decir, ganaban 1.000 pesos. Entonces, el beneficiario de los 1.000 pesos le daba el vale de los 1.000 pesos, cobrable en la caja fiscal, y entonces el comerciante le daba 700 pesos. Entonces el que tenía 700 pesos, que debía cobrar 1.000 pesos, recibía 700 para poder gastárselo en su vida decente. Pero el comerciante se ganaba por nada 300 pesos porque tenía paciencia y recibía de todo esto. Y ahí aparecen algunos que son, pues, que hacen la función financiera, que son algo así como los precursores de los bancos, que luego van a tener sus hijos, sus hijas que se casan con los hijos o con las hijas de estos hacendados propietarios y van a formar una nueva élite terrateniente cusqueña. En una época que, como te digo, pues, la economía cusqueña viene en un momento de decadencia, pues, ¿no? La pérdida del mercado del Alto Perú, la aparición de Arequipa como competidora, se hace una ruralización, una refeudalización, los campesinos indígenas eh, son atrapados dentro de las haciendas, viven más, pierden mucho de la movilidad que habían tenido anteriormente. El término que utilizaba, no me acuerdo quién cuando yo era jovencito, la rearcaización, ¿no? El Cusco se rearcaiza, ¿no? Es un poco como que se vuelve a una época pasada. Y ahí van apareciendo nuevos, ¿no? Vargas, los Romanville, ya comienzan a aparecer, pues, los que van a ser los capitanes de la aristocracia, de la oligarquía cusqueña, que van a ser los propietarios de tierras, pues, hasta la reforma agraria, ¿no? Entonces sí hay una recomposición, también muy interesante de ver, ¿no? También muy interesante. Una vida mucho más provinciana, menos cosmopolita, ¿no? Cusco queda muy aislado por el nuevo reparto espacial, ¿no? Es muy famoso esto de cómo los cusqueños tenían
cultural y políticamente mucho más vínculo con Buenos Aires que con Lima, ¿no? O sea, les era más fácil recibir influencias, vientos novedosos de Buenos Aires que de Lima. Lima, además, como siempre, Lima es la negación del país, ¿no? De espaldas a todo el país, ¿no? Fagocita, ¿no? Entonces, claro, Cusco queda un poco aislado y va entrando en un periodo de letargo, ¿no? Del cual no ha salido, ¿no? Del cual no ha salido, y lo cual no quiere decir que alguna vez no salga, es posible, pero claro, para eso habrá que luchar también. Usted ha creado una visión panorámica de la transición republicana en el Cusco que, seamos sinceros, no es un cuadro muy alegre, Ujú. pero dirigiéndonos al futuro y un poquito apuntando a los lectores de Cusco Social, sobre todo a la gente joven que Sí, construir este futuro. sí. ¿Qué quisiera decirles en este momento? Recuerdo que estamos grabando esta entrevista justo el día 9 de enero del año 2025, 200 años después de la proclamación al juramento de la independencia en Cusco. Entonces, en este día, que de todas maneras es un día simbólico importante, ¿qué quisiera decir para nuestros lectores? Bueno, mira, a ver, el reconstruir procesos. Puede parecer que es un, como tú dices, que digamos, es un panorama poco halagüeño, ¿no? O sea, un poco como que, hombre, qué tristeza, pero no, no es eso. O sea, si nosotros tenemos en nuestra biografía momentos malos, ¿no? Si queremos tener una expectativa futura, eh, positiva, gratificante, enriquecedora, lo peor que podemos hacer es negarnos a reconocer lo que nos ha pasado. Es a partir del reconocimiento de lo que nos ha pasado que podemos construir un futuro diferente y mejor. Entonces, la historia no es ni positiva ni negativa, la historia es lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo al Cusco? ¿Qué diría yo a los jóvenes si es que leen esta revista, si escuchan un podcast, una entrevista? Hombre, la historia del Cusco no es un momento, ¿no? La historia del Cusco son siglos, ¿no? Entonces, estamos hablando porque es simbólico, porque es importante, porque es un parteaguas del momento de la independencia, pero el momento de la independencia es poquita cosa en relación a la larga historia cusqueña o a la larga historia andina, ¿no? La historia andina son siglos, ¿no? Son muchos siglos, antes de la invasión española, ¿no? Antes de que los incas lograran construir su pax y su dominio sobre múltiples etnias. Es una historia de creación de un territorio, de formas sociales, de representaciones mentales, que tiene siglos de antigüedad. Y, y los territorios de lo que actualmente es el Cusco pues, son cuna de todo esto, ¿no? Entonces, no se puede ver un pequeño momento, hay que ver el proceso de larga duración. O sea, la región del Cusco es una de las regiones más ricas. ¿Y cuál era la riqueza del Cusco? Era la sociedad que tenía. Claro, por supuesto, hay algunas minas, los terrenos que producían los granos o las zonas ganaderas, pero la riqueza de una sociedad son su gente. Entonces, el Cusco que tenía una robusta sociedad indígena, indígena o mestiza, eh, esa es la riqueza, es la riqueza del Cusco, que hace que además, ya después de la invasión española y del aplastamiento de los incas, el Cusco mantiene pues una preponderancia, ¿no? Una preponderancia que hace que lo que ocurre en el Cusco a finales, ya cuando entra la crisis colonial, es pues muy importante. Tupac Amaru
los hermanos Angulo y Pumacahua. Digo por poner los nombres de los que se hicieron jefes, porque no eran solamente estos personajes, eran miles de gentes que entraron en movimientos que buscaban transformación, porque eran muchos, ¿no? Porque eran muchos. Y entonces, claro, eso fue importante. Hombre, que es que perdieron, ¿no? O sea, no lograron. Pero el hecho de que hayan perdido, ¿no? No quiere decir que lo que se hizo no fuera algo importante y que las generaciones sucesivas no recojan la posta de quienes lucharon y no consiguieron lo que buscaban, ¿no? Porque entonces la bandera que tuvieron los antecesores puede ser tomada por las generaciones posteriores, ¿no? Entonces ese es el legado, ¿no? Ese es el legado. Y luego, la historia republicana del Cusco, que como digo fue de decadencia comparativa, o sea, pero no es que no hubiese, pues, esfuerzos por desarrollar económicamente la región, personajes del Cusco y llegados al Cusco, ¿no? Porque también hay un poco, a veces un poco como ombliguismo, ¿no? Que yo lo viví, porque cuando viví en Cusco, pues yo era como un limeño, ¿no? O sea, no se me reconoció cusqueño. Yo lo que hago es devolver al Cusco lo que me legó mi experiencia cusqueña. Yo llegué y me cusqueñicé. Y de la misma manera como hice yo y como hago yo y como trato de demostrar, pues mucha gente llegó al Cusco y se hizo parte de una historia, ¿no? Y hubo esfuerzos por hacer cambios, y esfuerzos culturales. Se mantienen las tradiciones, se mantiene el arte, se crean instituciones. Hubo épocas gloriosas de la universidad. En la época de un rector extranjero, Giesecke, en los años 20, la intelectualidad cusqueña, muy interesante. Trinidad Enríquez, la pionera del feminismo y del sindicalismo. Es decir, la historia no es un momento, ni el de gloria ni el de decadencia. Es un proceso largo. Y dentro de lo que es los Andes, tanto por su posición estratégica y como digo, fundamentalmente por su población, ¿no? O sea, por la robusta sociedad cusqueña, rural y también urbana, ¿no? Pero esa sociedad robusta, que no ha sido, que nunca ha perdido, o sea, siempre ha estado allí en términos de número de gente, en términos de creatividad, y que han estado en todos los momentos de nuestra historia. Entonces, claro, pues como digo, esta época, ya que estamos pensando en el futuro, esta no es una época para sentirnos esperanzados de nada. La única esperanza que podemos tener es que seamos capaces de luchar por cambiar las cosas como están. Esa es nuestra esperanza, que tengamos la capacidad de enfrentar este momento tan difícil, que es un momento difícil en el Perú, pero en el mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que le digo? ¿Qué le puedo decir yo a un joven, a una joven cusqueña? Bueno, que son herederos de una larga historia y que lo que tienen entre manos ahora es un futuro muy complicado y que la esperanza que tienen es que la esperanza de tener la fuerza para poder luchar para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, no es fácil, ¿no? ¿Qué te voy a decir a ti, a ustedes que están allí en el Cusco? Es un momento en el que parece que no tenemos expectativas, parece que no hay horizontes claros, pero justamente mirando la historia, buscando en la historia, podemos encontrar esas banderas que en su momento se enarbolaron y aunque no hubiesen ganado, nos han dejado una enseñanza de lucha, ideas de cómo el Cusco pues siempre fue y siempre será una parte nuclear, el corazón de un territorio como el Perú, que no puede pues negar la trascendencia que tiene pues lo que es la ciudad del Cusco, la región del Cusco y todas las posibilidades que se abren, ¿no?
Y esa personalidad va a unir la tradición que enriquece con la creación que va a ser lo que cambie un país que necesita pues urgentemente una transformación porque así como estamos no podemos seguir. Bueno, eso sería mi mensaje. Muchísimas gracias, doctor. Aquí vamos a finalizar la entrevista con algo, con alguna pequeña dosis, creo, de optimismo. Y esperemos que esta entrevista de alguna manera se conserve para que dentro de 200 años más, así como ahora nosotros leemos periódicos del Cusco de aquella época, Sí, muy bien, muy bien. nuestros Espero que así sea. lejanos descendientes y Ujú, los jóvenes del futuro puedan también enterarse de lo que pasaba en nuestra época y ujú, también decir qué difíciles eran aquellos tiempos. ujú. Claro que Un sí. abrazo desde Cusco y seguimos. Para ustedes. Gracias. Gracias.